Empiezo con un comentario, algo que quería aclarar de la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando hablé de generalidades sobre el método de separación de variables? Aparecía un operador O, que habíamos dicho que era, porque son los casos que nos interesan, de un operador diferencial de orden 2, eso quiere decir que tiene derivadas parciales a lo sumo de orden 2, y la condición de separabilidad, en esa condición aparecían ciertos operadores diferenciales ordinarios asociados a las distintas coordenadas, ¿no?, del problema. Y yo había dicho que esos operadores tenían que tener orden 2 también. Bueno, eso es un poco restrictivo, digamos, no hace falta. Lo que podemos decir es que tengan orden a lo sumo 2, ¿sí? O sea que van a tener orden a lo sumo 2. Eso es porque, imagínense que este operador, por ejemplo, es un operador parabólico. ¿Se acuerdan que en esos operadores no aparecían las derivadas parciales segundas respecto de todas las coordenadas? ¿Sí? O sea, respecto de algunas coordenadas aparecía a lo sumo una derivada primera. Entonces, si ese es el caso, el operador diferencial ordinario asociado a esa coordenada va a tener solamente una derivada primera, ¿sí? Y en ese caso, si se cumple la condición de separabilidad, se puede seguir con el método. ¿Está bien? Bueno, eso lo corregí en las notas. Tiene algunas sutilezas, ¿sí? Por ejemplo, si asociada a esa coordenada tengo, digamos, se plantea un problema de autovalores y autovectores, ¿sí? No va a ser estrictamente hablando un problema de Sturm-Liouville, porque no sería de orden 2, tal como los definimos nosotros los problemas de Sturm-Liouville. Pero sigue siendo un problema de autovalores y autovectores, así que no, digamos, no habría problema. ¿Está? Así que esa aclaración nomás, esos operadores diferenciales ordinarios van a ser de orden a lo sumo 2. Podría ser incluso una ecuación algebraica, o sea, de orden 0. Pero bueno, digamos. Bueno, esa era la aclaración que quería hacer. La clase pasada presentamos distintos resultados sobre unicidad para el problema de Dirichlet, Dirichlet-Poisson, Neumann-Poisson, uno de los cuales fue basado en el principio del máximo y del mínimo de una función armónica, ¿sí? Bueno, hoy vamos a utilizar ese principio para otra propiedad otra propiedad de los problemas de Dirichlet-Poisson y Neumann-Poisson, que se llama continuidad, ¿sí? Antes de pasar a esta cuestión, recordemos que la condición, o sea, el principio del máximo y del mínimo, una de las condiciones que imponía, una de las hipótesis era que la región en la que uno estaba trabajando era acotada, ¿sí? O sea que lo que logramos demostrar a partir de ese principio es unicidad de soluciones, por ejemplo, de Dirichlet-Poisson en regiones acotadas, ¿sí? O sea, uno puede preguntar, bueno, ¿qué pasa si la región no es acotada? O sea, bueno, ahí podría pasar, podríamos tener unicidad, pero voy a dar un ejemplo donde, dado que la región no es acotada, la unicidad no necesariamente es cierta. Entonces, básicamente, siguiendo con la cuestión de unicidad de la clase pasada, la pregunta que acabo de hacer es, ¿qué pasa si la región U no es acotada? Supongamos que la región U, estamos en un ejemplo bidimensional, supongamos que U es, vamos a poner X e Y, o sea, sería el producto cartesiano del intervalo 0pi por el semieje vertical 0 infinito.
¿sí? Supongamos que esa es una región, un ejemplo de región no acotada, y consideramos el problema de Dirichlet siguiente. Esto en U. O sea, sería una función armónica que en el borde de la región, fíjense que el borde de la región va a ser esto. ¿Sí? Esto que marco acá en amarillo. Ese es el borde de la región. Bueno, está claro que U igual a 0, o sea, la función idénticamente nula, cumple con estas condiciones, así que ahí teníamos una solución. ¿Tá? Pero también se puede ver, entonces, U idénticamente nula es solución. Pero también U de x y igual a seno de x, seno hiperbólico de y. Esta también es solución. Bueno, ya han aparecido el seno ordinario y el seno hiperbólico. Sabemos que el producto de esas funciones es una función armónica. Y fíjense que el seno se anula digo, en 0 y en pi. Y el seno hiperbólico se anula en i igual a 0, ¿no? O sea, 0, x igual a 0 y x igual a pi me definen estas partes del borde, i igual a 0 me definen la de abajo. ¿Está bien? Así que ahí tenemos dos soluciones para el mismo problema, o sea que no hay unicidad. ¿Está? Uno podría decir, bueno, pero ¿el infinito no sería el otro borde? Bueno, en realidad no es borde. Pero es cierto que uno puede poner condiciones en el infinito. Por ejemplo, que la función sea acotada o que tienda a 0 en el infinito. Bueno, ahí sí, esta solución desaparece. ¿Está bien? Pero estrictamente hablando, para este problema de contorno, bueno, tenemos al menos estas dos soluciones. ¿Está bien? Bien, así que la condición de acotado no era superficial, es importante. Y bueno, este es un ejemplo que muestra eso. Ahora sí vamos a hablar de esta propiedad, se conoce como continuidad. Es muy importante desde el punto de vista de la física, ya voy a decir por qué. Continuamos con una región abierta y acotada U abierto y acotado. Bueno, lo voy a directamente enunciar esta propiedad en este teorema. Si tenemos dos funciones, U1 y U2, dentro del conjunto de funciones habitual, o sea, lo que sería el conjunto donde buscamos lo que llamamos las soluciones clásicas. Si estas funciones son soluciones, son cada una de ellas solución de los siguientes problemas, laplaciano de U igual a F1, U en el borde igual a G1, laplaciano de U igual a F2, si son soluciones de estos problemas respectivamente, o sea, U1 solución del primer problema, U2 del segundo, y además las funciones F1, F2, G1 y G2
son acotadas. Entonces, tenemos la siguiente acotación para la diferencia entre U1 y U2. El supremo en el borde del módulo de la diferencia entre G1 y G2. Y acá me aparece el supremo en U, también del módulo de la diferencia. Para todo X en U clausura, para algún R mayor que 0. N es la dimensión del espacio en el que estamos trabajando, ¿sí? O sea, si tenemos una solución para cada uno de esos problemas, la diferencia entre las soluciones en todo el dominio de las funciones 1 y 2 se puede acotar por esto que aparece acá, ¿sí? Lo interesante de esto es que lo que nos está diciendo es que, para decirlo de alguna forma, si los datos del problema f y g, ¿sí?, si los datos son cercanos, entonces las soluciones asociadas a esos datos también van a ser cercanas. ¿Está bien? Y eso está bueno para la aplicación que tengan estas ecuaciones a la física, porque uno, cuando quiere aplicar estas ecuaciones, tiene que conseguir los datos. Para eso tiene que hacer una medición. Las mediciones tienen errores, ¿sí? Entonces, ese error va a influir en la solución que yo tenga. Pero si el error es chico, la solución que obtengo respecto de la correcta, la diferencia va a ser chica también. ¿Está bien? O sea que puedo cometer algún error en la medición, pero si el error es chico, entonces la solución que tenga va a ser relativamente parecida a la exacta, ¿sí? Bueno, vamos a mostrarlo, es relativamente sencillo. Vamos a, si bien el teorema lo enunciamos así, vamos a mostrar algo levemente distinto que, bueno, ahora explico la relación. Sea U, solución del siguiente problema. Laplaciano de U igual a F. U en el borde igual a G. Y lo que vamos a hacer es acotar U por el supremo de F y por el supremo de G. ¿Sí? Va a ser, es como, digamos, como si al demostrar, digámoslo así, o sea, vamos a reobtener, el resultado que vamos a obtener acá va a dar lugar al del enunciado del ejercicio si reemplazamos F por F1 menos F2 y G por G1 menos G2. ¿Está bien? En todo caso, hagamos esta hipótesis, veamos a dónde llegamos y después volvemos a esto. Entonces, sea U solución de este problema con F y G acotadas. Bien, ahora vamos a definir. Definamos un par de funciones que vamos a llamar B sub más y B sub menos, dadas por más menos U, más el supremo del valor absoluto de F en U por esta función. Bueno, acá dividido 2n. ¿Sí? Consideremos esta función. Esto es una constante, ¿está bien? Es el supremo, como la f es acotada, tiene supremo. Bien, fíjense que, bueno, esto es positivo, esta cosa es positiva,
Así que la función b va a ser siempre mayor o igual a más menos u. Otra cosa que podemos ver es que el laplaciano de b, fíjense que el laplaciano de u es 0, el laplaciano de u es f, bueno, lo voy a escribir. Luego, y el laplaciano de esto, fíjense que cuando derivo dos veces baja un 2, ¿no? O sea, primero baja un 2, después me desaparece el xy, y esta suma me da 2n. ¿Está bien? Me da dos veces el número de términos. Así que el laplaciano de ese segundo término va a ser el supremo de f. O sea, lo que vamos a tener es que el laplaciano de b más menos el laplaciano de u, que esto es f, más el supremo, bueno, sobre u de f. Como el supremo es mayor a, como acá tenemos el valor absoluto, este número va a ser siempre mayor o igual a este de acá, ¿no? Así que esta suma va a ser siempre mayor o igual a 0. ¿Está bien? Bien, esa es una cosa. El laplaciano mayor o igual a 0. En todo u. Y por continuidad, bueno, no sé si lo necesitamos. Sí, vamos a poner así. Entonces, el principio del máximo nos dice si, bueno, o la demostración. Sí, no, directamente el principio del máximo si teníamos una función supraarmónica, ¿no? Una función cuyo laplaciano es mayor o igual a 0, vale el principio del máximo. O sea que el máximo de esta función lo alcanza en el borde. O sea que el máximo de las funciones b más menos en todo el dominio es el máximo en el borde. Bien. Además, como decía, esta función es mayor que esta. Como más menos u de x menor o igual a b más menos de x para todo x en u. Eso lo que quiere decir es que el valor absoluto de u de x se puede acotar por esto, ¿no? Luego, el valor absoluto de u de x se puede acotar por b más menos de x. Esto, por supuesto, se puede acotar por su máximo en todo u clausura. Ahora ese máximo coincide con el máximo en el borde. El máximo de b más menos va a ser el máximo de lo que vale b más menos. Voy a omitir ahí el subíndice u por simplicidad. Y acá me queda la suma 1 hasta n, xy cuadrado sobre 2n. Y el máximo de la suma de dos cosas se puede acotar con la suma de los máximos. Esto es menor o igual al máximo bueno, lo podemos acotar directamente así, por el máximo de u en delta u, más ese supremo sale factor común, y acá ponemos el máximo de esta suma
1 hasta n xy cuadrado. ¿Sí? O sea, el máximo de cada uno de estos sumandos lo puedo acotar por el máximo incluso de los valores absolutos, ¿no? De esos sumandos. Como estamos suponiendo que la región U es acotada, eso quiere decir que hay una bola que la contiene. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver. Si esta es la región U, habrá una bola de radio R, o sea, existe R mayor que 0, tal que U está contenido en una bola de radio R centrada en 0. Y fíjense que este es sería digamos, la distancia al 0, ¿no? Este numerito que aparece acá. Entonces, los puntos dentro de U, la distancia al 0 de los puntos dentro de U está claramente acotada por R. O sea que este numerito lo puedo acotar por el número R asociado a la bola que contiene a U. ¿Sí? Así que esto lo puedo acotar, mejor dicho, por R cuadrado. Sigo por acá. Acá me apareció el máximo de U en el borde. ¿Sí? Ahora, U en el borde coincide con G, así que esto es el máximo de G. O si quieren, el supremo, digamos, no estamos asumiendo que G tenga que alcanzar el máximo, vamos a poner. ¿Sí? O sea, si U es continua, G va a tener que serlo, entonces va a alcanzar el máximo, pero dejemos ahí así escrito, escribamos directamente el supremo, coincidirán, pero no importa. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es acotar U de X en toda la clausura por la suma de estas cosas. Y eso es exactamente lo que nos dice, ¿dónde estamos? Bueno, eso es exactamente lo que nos dice este teorema, ¿sí? Que está en la ecuación de ahí arriba, si tomamos F como F1 menos F2 y G como G1 menos G2. ¿Está bien? O sea que lo que tenemos es que U de X menor o igual al supremo delta U de G más el supremo en U de F por ese factorcito R sobre 2N. R cuadrado. ¿Está bien? Y esto vale para todo X en U clausura. Vieron algo relativamente sencillo de mostrar, basándonos en el principio del máximo, y es un resultado bien importante. Bueno, tanto en la clase pasada como lo que acabamos de hacer hace referencia al problema de Dirichlet-Poisson. No hemos dicho demasiado sobre el problema de Neumann-Poisson, al menos en el contexto del principio del máximo, pero se puede hacer un paralelo. O sea, vamos a poner el teorema de existencia. En el caso de Neumann-Poisson es a menos de una constante. Y el de continuidad, o sea, los que acabamos de ver, son también válidos para los problemas
de Neumann-Poisson, ¿no? O sea, lo vimos para Dirichlet-Poisson, también son válidos para estos problemas. Una demostración la pueden ver en el Courant-Hilbert. Siempre digo donde se muestran las cosas que no mostramos en clase por completitud. No quiere decir que van a ir a ese libro y van a encontrar una cosa muy sencilla de leer, pero bueno, ahí se puede ver la demostración. En este caso, bueno, lo que se pide, que ya lo dijimos, para este problema, o sea, para este problema, que la U viva en las funciones de clase C2 y C1 hasta el borde. O sea, se puede mostrar existencia y unicidad en esa clase de funciones. ¿Tá? Un poco mejor de lo que hacíamos usando las identidades de Grimm. Perdón, existencia y continuidad. No mostramos nada de existencia todavía. ¿Sí? Unicidad. Acá no me corrigieron. Mostramos unicidad y acabamos de mostrar recién la continuidad. ¿Sí? Existencia vamos a mostrar la clase que viene. Voy ahora a presentar otras propiedades de las funciones armónicas. Si quieren, bueno, una de las que vimos fue el principio del máximo y del mínimo. Hay otras propiedades también importantes para el estudio de los problemas de Dirichlet-Poisson, Neumann-Poisson. Y son propiedades que están muy relacionadas con las propiedades de las funciones holomorfas. ¿Se acuerdan que una función de variable compleja holomorfa tenía su parte real y su parte imaginaria dada por funciones armónicas? Bueno, de ahí viene la relación que enseguida vamos a anotar. Voy a poner el título acá, otras propiedades de las funciones armónicas. Bueno, la primera de ellas se conoce como la propiedad del valor medio y dice lo siguiente. Si tenemos una función continua en algún abierto y cumple lo que se llama la propiedad del valor medio, propiedad eso lo que quiere decir es que la función U se puede escribir de la siguiente manera. Ahora voy a aclarar lo que es cada cosa. U de X. O sea, la función U en un punto I de su dominio se puede escribir en términos de la integral de la misma U en la superficie de una bola de radio R centrada en I para todo R mayor que 0, tal que esa bola esté contenida en U. O sea, una función continua cumple con la propiedad del valor medio si los valores de la función, digamos que esto es U, este es un punto I, esto es una bolita, esto hago el dibujo en R2, pero esto vale en Rn, ¿sí? O sea, U es un subconjunto de Rn abierto. Esto sería R,
O sea, el valor de U en el centro de una bola se puede calcular haciendo la integral de U en el borde de la bola. ¿Está? Y esto que puse acá es el área del borde de la bola. Esta área se puede calcular, vale lo siguiente, el área del borde de una bola, bueno, no importa dónde esté centrada, la bola vale lo mismo. Esto por definición es la integral de superficie sobre la bola. Acá puse el subíndice x para que se entienda que la integral es respecto de la variable x. ¿Sí? Bueno, y esta cosa resulta ser lo siguiente. Si uno calcula, esta es una integral múltiple, ¿sí? Si uno la calcula, aparece la función gamma en ese cálculo. ¿Está bien? A este numerito de acá lo vamos a llamar W sub n. Pero bueno, como era de esperar, digamos, la superficie va como R a la n-1. ¿Sí? Si se tratara, o sea, en dimensión 2, esto valdría R porque la superficie sería el perímetro, ¿no? Y de hecho, en ese caso, fíjense que cuando n es 2, bueno, esto se puede ver que desaparece y acá me aparece un gamma de 1, ¿se acuerdan que valía 1? Y me aparece 2πr, ¿no? O sea, el perímetro, efectivamente, de una bola en dimensión 2. Bien, esto lo dejo así, entre paréntesis. Bueno, esto es lo que se conoce como la propiedad del valor medio. Y recíprocamente, perdón, ahora hago la afirmación. O sea, si U cumple la propiedad del valor medio, entonces U no solamente es continua, sino que de hecho es C infinito, y su laplaciano es 0. O sea, si U es una función que cumple la propiedad del valor medio, automáticamente es armónica. Y bueno, y recíprocamente, si tenemos una función armónica, entonces se cumple esa propiedad. Recíprocamente, si U clase C2 y su laplaciano es 0, es una afirmación un poquito más débil que la conclusión que tuvimos ahí. En el abierto U, entonces U cumple la propiedad del valor medio. ¿Sí? La demostración de estas cosas lo pueden ver en el Evans, en torno a la página 25. Fíjense, la propiedad del valor medio para funciones armónicas es una especie de análogo a la fórmula integral de Cauchy para funciones holomorfas. O sea, se puede ver la propiedad del valor medio como una extensión a Rn de la fórmula integral de Cauchy. Ahí no aparece dividiendo lo que sería ¿se acuerdan la fórmula integral de Cauchy? Me aparecía el f de z dividido por z menos z0, ¿no? Ahora, si estamos en el borde de...
si estamos en el borde de una bola, z menos z0 va a ser r por e a la itita, digamos, ¿no? El diferencial de arriba me cancela el e a la itita, el r aparece ahí en la expresión del área, ¿está? Por eso no me aparece nada, ¿sí? Bueno, o sea, hagan ustedes la cuenta, escriban la fórmula integral de Cauchy y van a ver que si utilizan un círculo para la fórmula, les va a quedar básicamente esa expresión para la parte real y para la parte imaginaria. Así que lo que podemos decir es que se puede ver a la propiedad del valor medio como una extensión a Rn de la fórmula integral de Cauchy, ¿no? O sea, la propiedad del valor medio, pensando en funciones armónicas, la fórmula integral de Cauchy pensando en funciones holomorfas. Se manifiesta también esta cuestión, esta especie de generalización, ¿no?, a Rn de lo que pasa con funciones holomorfas sobre las funciones armónicas. Se manifiesta también por esta propiedad. ¿Se acuerdan que las funciones holomorfas, o sea, por ser holomorfa, por definición quiere decir que es una vez derivable, pero automáticamente, por ser holomorfa, entonces es infinitamente derivable? Fíjense que pasa algo similar para las funciones armónicas. En principio, una función armónica es una función de clase C2 con Laplaciano 0. Pero el hecho de ser armónica ya implica que se hace infinito, ¿no? Fíjense, si recorremos estas dos implicaciones, si tenemos una función armónica, entonces cumple la propiedad del valor medio. Entonces, si cumple la propiedad del valor medio, es infinito. ¿Está bien? Así que lo que acabo de decir es que si U es clase C2 y tiene Laplaciano 0, entonces U es infinito. Entonces, esto de nuevo extiende a Rn lo que pasa con las funciones holomorfas. Si una función es holomorfa, entonces automáticamente es infinitamente derivable. Así que, de alguna manera, con estos resultados, lo que uno ve es que, en algún sentido, las funciones armónicas generalizan ciertas propiedades de las funciones holomorfas a Rn. Y otra propiedad que generaliza o que extiende a Rn es el teorema de Liouville. ¿Se acuerdan que una función holomorfa en todo C, que sea holomorfa en todo C, que sea acotada, necesariamente tenía que ser constante? Bueno, para funciones armónicas tenemos un resultado análogo. Vamos a poner teorema de Liouville. Y lo que nos dice es que U C2 en todo Rn acotada y Laplaciano de U igual a 0 en Rn, entonces U necesariamente es constante. Ahí no puede haber una función armónica acotada distinta de la función constante. Es claro que toda función constante es armónica, ¿sí? Bueno, son las únicas armónicas acotadas. ¿Está bien?
Bueno, y vamos a ver una aplicación de estos resultados a la construcción, si se quiere, de soluciones de problemas de contorno, particularmente del problema de Dirichlet-Poisson. O sea, lo vamos a poner así. Aplicación. Básicamente, lo que vamos a hacer es utilizar el principio, en esta aplicación, el principio del máximo y el teorema de valor medio para explicar, digamos, o para asegurar que ciertas construcciones que uno realiza, ¿sí?, a la hora de buscar soluciones de un problema de contorno se pueden llevar a cabo. ¿Está bien? Voy a plantearlo mejor. Supongamos que queremos resolver un problema de Dirichlet ¿sí? Y que conocemos vamos a poner así, y no conocemos una solución para este problema, pero conocemos una solución para los siguientes. Una solución que voy a llamar U sub n del siguiente problema. Laplaciano de U igual a 0, U en el borde igual a G sub n, con G sub n una sucesión que tiende uniformemente a G. ¿Sí? O sea, nosotros queremos resolver este problema y lo que hemos logrado, ¿sí?, fue resolver estos problemas para todo n, donde este G sub n es una sucesión que converge a G, y lo hace de manera uniforme. ¿Sí? ¿Les suena conocido esta situación? ¿Qué pasa cuando aplicamos separación de variables? O sea, uno quiere resolver, por ejemplo, un problema de Dirichlet, y uno, en cierto sentido, encuentra soluciones para este tipo de problemas, ¿no? Donde este G sub n vendría a ser la suma de Fourier del dato G. En el caso, podría converger uniformemente. Acá estamos suponiendo que sí. ¿Está? Bien, después voy a volver sobre eso. Bueno, uno se preguntaría si será cierto que el límite de estos U sub n me da solución al problema anterior, ¿no? Y justamente combinando el principio del máximo, o mejor dicho, la propiedad de continuidad con la propiedad del valor medio, vamos a ver que eso es posible. Bueno, en primer lugar, entonces la pregunta es, ¿será cierto que el límite cuando n tiende a infinito de U sub n resuelve, vamos a llamarle asterisco, este problema? Bueno, como siempre, si me hago esa pregunta, primero tengo que saber si el límite existe, ¿no? Después si es derivable y si cumple con esas condiciones. Lo primero que podemos notar de la propiedad de continuidad si hacemos la diferencia,
Bueno, para saber si un límite, y pensemos en el límite puntual, ¿no? Para saber si existe, una forma es ver si la sucesión para cada x, quizás convenga poner, si la sucesión u sub n en x es de Cauchy o no. ¿Sí? Bueno, ahora esta diferencia, por continuidad, la puedo acotar por el supremo, sería, fíjense, esto sería solución de este problema, o si quieren de aquel de arriba, o sea, está claro que cada una de estas funciones tiene Laplaciano cero, entonces la diferencia también. Y estas funciones en el borde valen, esta vale G sub n en el borde y esta vale G sub m, ¿no? Entonces son una solución del problema Laplaciano cero y en el borde G sub n menos G sub m. O sea que esto se puede acotar por el supremo en el borde de G sub n menos G sub m. La f no aparece porque la f0 en este caso, ¿está bien? Así que... bien, ahora G sub n converge uniformemente a G, en particular converge puntualmente. Entonces, como es convergente, es de Cauchy. O sea que esta diferencia se puede hacer tan chica como uno quiera. ¿Está bien? Por lo tanto, esta también. O sea que la sucesión de las u sub n es de Cauchy. Y además se puede hacer, si esto lo acotamos por un épsilon, ¿sí? O sea, si decimos, dado épsilon, esto lo acotamos por un épsilon a partir de un n0 y un m0, ese n0 y m0 no depende del x. O sea que esto lo podemos acotar por un épsilon a partir de un n y un m0 que no depende de x. Entonces, la u sub n no solamente es de Cauchy, sino que es uniformemente de Cauchy. Entonces converge uniformemente. ¿Está? Tenemos eso. Y como G sub n es uniformemente de Cauchy, también lo será la sucesión de los u sub n. Por lo tanto, u sub n converge uniformemente. O sea, u sub n no sabemos a dónde converge, pero sabemos que su límite existe y es uniforme. Acá me olvidé. Recuerden que siempre salvo que digamos lo contrario, vamos a suponer, o sea, las soluciones que buscamos están en este conjunto de funciones, ¿no? O sea que en particular, cuando decimos que tenemos una solución de cualquiera de estos problemas, estamos asumiendo que es clase C2 y continua hasta el borde. En particular, estamos asumiendo que es continua y lo mismo para esto. O sea, para estas también estamos asumiendo que son clase C2. Bueno, no se va a ver después. Cada una de las u sub n vive en ese conjunto, en particular es continua. Entonces tenemos una sucesión uniformemente convergente de funciones continuas. Entonces su límite tiene que ser una función continua. ¿Está bien? Entonces u sub n es uniformemente convergente. Como u sub n es continua para todo n, entonces su límite llamémosle u tilde, es también una función continua. En otras palabras, lo que estamos diciendo, en resumen, existe una función continua u tilde
tal que los U sub n convergen uniformemente a esa función. Entonces, en resumen, existe U tilde tal que los U sub n convergen uniformemente a U tilde. O sea, la convergencia uniforme de los G sub n me aseguró la convergencia uniforme de los U sub n. ¿Sí? Bueno, ya podemos hablar de una función U tilde. Veamos si esa función es solución o no. Primero, veamos qué pasa en el borde. ¿Sí? O sea, sabemos que U sub n en el borde de U es G sub n. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es una igualdad, si quieren, para todo X, ¿no? En el borde de U. Entonces, lo que tenemos es que U sub n en el borde de U, cuando n tiende a infinito, dado que es igual a G sub n, esto sabemos que tiende a G. ¿No? U sub n es igual a G sub n tiende a G uniformemente, en particular puntualmente, así que tenemos eso. Por otro lado, U sub n en el borde de U tiende, cuando n tiende a infinito, a U tilde en el borde de U. ¿No? La convergencia puntual quiere decir convergencia punto a punto. Si U sub n en X converge a U tilde en X, si eso lo hace para todo X, en particular lo hace en el borde. ¿No? O sea que tenemos que se cumple esto de acá. O sea que U sub n en el borde es una función que tiende a G y que tiende a U tilde en el borde. Por unicidad del límite, entonces, de estas dos cosas, U tilde en el borde de U es igual a G. O sea que la condición de borde la cumple. ¿Se entiende lo que dije acá? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. O sea que la condición de borde la cumple, veamos qué pasa con la ecuación diferencial. Bien, acá vamos a usar el teorema del valor medio, o la propiedad del valor medio. Bueno, en primer lugar sabemos que las U sub n cumplen esto, así que son funciones armónicas. Entonces, como el laplaciano de U sub n es 0, en U, entonces se cumple el teorema del valor medio, se cumple la propiedad del valor medio que me dice que U sub n en un punto de U se puede escribir como 1 sobre el área de la superficie de una bola de radio R centrada en I por la integral de U sub n en el borde de esa bola. Una función armónica cumple la propiedad del valor medio y eso es todo lo que estamos diciendo acá. Bueno, entonces, veamos qué pasa para el límite de las U sub n, para lo que llamamos U tilde. Entonces, U tilde en I, que es el límite cuando n tiende a infinito de U sub n en I, eso va a ser el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión
Wn integral del U sub n de superficie y nosotros sabemos que estos U sub n convergen uniformemente. Entonces tenemos la integral de una sucesión que converge uniformemente, afuera tenemos un límite, sabemos que en esta situación podemos intercambiar el límite con la integral por convergencia uniforme. Entonces, esto es igual por convergencia uniforme a 1 sobre Wn r a la n menos 1, la integral sobre el borde de esta bola, y pasamos el límite bajo el signo de la integral. ¿Sí? El límite de la integral es la integral del límite. Ahora, esto, por definición, es U tilde. Entonces, lo que estamos diciendo es que U tilde en I se puede escribir de esta manera. O sea que U tilde cumple con la propiedad del valor medio. Entonces es armónica, es una función armónica. ¿Está bien? Entonces, usando de nuevo el valor medio, lo que tenemos es que el laplaciano de U tilde es igual a 0 en U. ¿Se entendió esto? Sí. Pero yo una cosa. No entendí por qué cuando calculas el área pones SW sub n por arriba. Bueno, ahora lo borré. El área tiene una expresión, ¿te acordás que involucraba un factor pi con la función gamma? Bueno, a todo ese paquete se lo llama así W sub n. Es una anotación nada más, ¿sí? Para abreviar. Bien, lo importante es entonces que se cumple la propiedad del valor medio, entonces es una función armónica, por lo tanto tenemos que la U tilde cumple la condición de borde y la ecuación diferencial. ¿Sí? Y lo único que supusimos, quizás no sea poco, pero bueno, es una sola hipótesis, que estas G sub n convergen uniformemente a G. ¿Está bien? Y como traté de inducirlos, digamos, esto es algo que pasa cuando uno aplica el método de separación de variables. ¿Sí? O sea, cuando uno usa separación de variables en un problema de Dirichlet, en un rectángulo, por ejemplo, lo que uno termina encontrando lo que encuentra en una primera instancia es una solución U sub n del problema de un problema, digamos, análogo al que escribí ahí, donde este G sub n es la suma de Fourier del dato G. Entonces, con este resultado podemos ahora analizar la cuestión esta de si el candidato a solución es efectivamente una solución o no, evaluando simplemente si la suma de Fourier convergen uniformemente a la función que me define la condición de borde. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que cuando aplicamos por primera vez el método de separación de variables, llegamos a un punto donde dijimos, bueno, esto que obtuvimos, esta suma, ¿no? No es solución, pero la suma infinita podría llegar a serlo. Esa suma infinita no sabíamos si convergía, si era una función continua, y en particular si era solución del problema. Para verificar todo eso, aplicamos una serie de resultados relativamente laboriosos, ¿no? Para ver que
eso que obtuvimos era una solución efectivamente. Bueno, con este resultado a uno le bastaría chequear que la suma de Fourier, ¿sí?, converge uniformemente. Que si se fijan, justamente las condiciones a las que llegamos para que ese candidato a solución sea solución, se resumían básicamente en eso. O sea, eran justas las condiciones de convergencia uniforme. Bueno, no es casualidad, ¿está bien? Por supuesto que esto es una condición suficiente. O sea, si yo he resuelto estos problemas para cierta sucesión G sub n, es suficiente que G sub n converja uniformemente para que el límite de los U sub n sea solución. Pero podría pasar que en una situación no tan restrictiva igual siga haciéndolo. Ahí sí voy a tener que aplicar toda la artillería de esos criterios de convergencia generales que aplicamos en esa clase donde presenté separación de variables. ¿Tá? Ahí tendríamos que hacer un análisis particular para el caso que estamos estudiando. Pero bueno, esto es un resultado bien poderoso, o sea, uno con chequear simplemente si hay convergencia uniforme, en ese caso de la suma de Fourier, ya estaría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, terminamos hoy acá.